Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este hermoso conjunto para bebé. Está formado por pantalón y chaqueta. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en las tallas 6 meses, 12 meses y 24 meses. Recuerden que van a ir apareciendo en su pantalla mientras yo voy tejiendo la talla 6 meses. Los materiales que necesitamos para la confección de este conjunto son 150 gramos en color blanco y en otro color a la elección de cada quien, de estambre o lana en grosor número 2 fino. El fabricante recomienda tejerlo con agujas del 3 y del 3,5 y son los 2 números de agujas que vamos a utilizar. 3 y 3,5. Necesitamos una aguja de gancho o de crochet del número 3, una aguja lanera o estambrera, necesitamos unas agujas auxiliares y una serie de marcadores. Como siempre, necesitamos tijeras, cinta métrica y 5 botones. Esos son todos los materiales que necesitamos para tejerlo, así que si están listos, vamos a empezar. Bueno, para empezar a tejer nuestra chaqueta, antes debo decirles que la vamos a tejer en una sola pieza. Es muy sencillo tejer así. Empezamos montando puntos en lo que será el frente de la chaqueta. Tejemos hasta determinada altura. Agregamos puntos para formar las mangas. Continuamos tejiendo hasta que lleguemos a lo que será el escote. Ahí vamos a dividir la labor en 2 partes. Tejeremos primero un lado para formar un lado de la espalda y después el otro. Es muy sencillo y van a ver que después esta forma de tejido la pueden aplicar a muchas prendas. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Bueno, para empezar a tejer la chaqueta, acuérdense que yo aquí voy a tejer la talla 6 meses, pero les dejo en la pantalla las instrucciones para la talla 1 año y 2 años. Vamos a utilizar las agujas del número 3,5 para toda la chaquetita, pero para montar los puntos, acuérdense que yo siempre les recomiendo cuando vamos a tejer con hilos delgados y sobre todo porque el borde inferior no lleva resortes, sino que lo tejemos todo con punto bobo desde el principio, entonces les recomiendo montar los puntos con unas agujas mucho más delgadas de las que vamos a utilizar para toda la prenda, poniéndolas dobles. Yo voy a utilizar unas agujitas del 2,5 y ahí voy a montar mis puntos. Necesitamos montar con las agujas, repito, más delgaditas, si quieren, si no con sus agujas normales, necesitamos montar 58 puntos. Entonces, para saber de qué tamaño es la hebra que debemos dejar del lado izquierdo, para que no nos falte ni nos sobre, entonces lo que hacemos es enrollar en la aguja, en este caso en las 2 agujas, el hilo, la hebra de estambre, tantas veces como puntos necesitemos. Si necesito 58 puntos, pues enrollo el hilo 58 veces en la aguja. 56, 57 y 58. Ahora, este hilo es la hebra que debo dejar en el lado izquierdo para poder montar los puntos. Para aquellos que no sepan cómo montar, yo les recomiendo la forma en que yo los monto. Hago un aro con el hilo que va hacia la madeja, el que tengo en la mano derecha, y este lo introduzco en las 2 agujas, en este caso en las 2 agujas, quien esté montando con una. Ahora el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada sobre las 2 agujas, saco el aro y tiro, ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro con el hilo que va a la madeja, lo meto por las agujas, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro y tiro. Otra vez, aro, lazada, saco el aro y tiro. De esta forma vamos a montar 58 puntos. Una vez que monté los 58 puntos, entonces voy a sacar una de las 2 agujas
Y de esta forma los puntos me quedan muy flojitos, ¿sí? Y cuando empecemos a tejer y hayamos tejido nuestra prenda, el borde inferior no va a quedar más apretado, sino que nos va a quedar muy parejo y muy uniforme con todo lo demás. Ahora sí, tomamos una aguja del 3,5, quitamos una del 2,5 en mi caso, y vamos a tejer en punto bobo o punto Santa Clara. Esto es, todos los puntos, todas las vueltas los tejemos siempre del derecho. El primer punto siempre de los dos lados de la labor, en vuelta de derecho, vuelta de revés, lo vamos a pasar de derecho sin tejerlo. Deslizamos de la aguja izquierda a la derecha. Y a partir de ahí ya vamos a tejer todos los puntos, siempre, todas las vueltas de derecho. Vamos terminando esta primera vuelta. Todos los puntos siempre de derecho, y para hacer la vuelta que será la del lado revés de la labor, punto número 1, quitamos la aguja del 2,5 que nos sirvió para montar los puntos y tomamos nuestra otra aguja del 3,5 y ahora sí, con estas vamos a continuar tejiendo. Y como les decía, es punto bobo o punto Santa Clara, todos los puntos se tejen todas las vueltas del derecho. Ahorita voy a empezar mi segunda vuelta, que es la vuelta del lado revés de la labor. Sé que es el lado revés de la labor porque la hebra que me queda cuando monto los puntos la tengo yo aquí a la izquierda, está en mi mano izquierda, por eso sé que este es el revés de mi labor. Entonces tejemos igual, deslizamos el primer punto y tejemos ya todos los demás puntos siempre de derecho. De esta manera vamos a tejer durante 20 vueltas en total desde el borde inferior. Cuando acabemos esas 20 vueltas los veo para indicarles qué vamos a hacer. Muy bien, ya tejimos 20 vueltas. Desde el principio hasta la aguja, mide aproximadamente 5 centímetros nuestro tejido. Entonces ahora lo que toca es introducir el otro color que cada quien haya escogido. Yo escogí amarillo y entonces ahora simplemente seguimos tejiendo igual en punto bobo o Santa Clara, pero con el otro color. El primer punto igual lo deslizo sin tejerlo y a partir del segundo empiezo a tejer ya con el nuevo color. Vamos a terminar esta vuelta, hacemos la que sigue y nos vemos cuando empecemos nuestra tercera vuelta con el nuevo color para recomendarles cómo vamos a cruzar los hilos para que nos queden bien sujetos. Bien, estamos listos para empezar la tercera vuelta con el nuevo color. Para que el hilo vaya pasando, porque vamos a ir alternando los colores, es 8 vueltas en amarillo, 8 en blanco, 8 en amarillo y así alternando. Entonces, para no estar cortando hebras, simplemente la vamos a ir pasando, pero para que pase bien y nos quede aquí colgando, vamos a irla enroscando cada vez que empecemos una vuelta del lado derecho de la labor donde están las hebras. Entonces vamos a cruzar, no simplemente agarro yo el hilo amarillo y sigo tejiendo, sino que lo enrollo, lo enredo, lo engancho, el blanco en el amarillo y ahora sí ya continúo tejiendo en punto bobo toda mi vuelta y cada vez que llegue otra vez al principio de la vuelta por el lado derecho de la labor, voy a efectuar la misma operación para que el hilo vaya subiendo, pero de manera discreta, no se nota cómo va subiendo y cuando tenga que tejer en blanco otra vez, pues ahí tendré mi hebra lista para empezar a usarla. ¿Sí? Esa es una recomendación. El que la quiera tomar, perfecto. El que no, bueno, como esté acostumbrado a hacerlo. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta completar 8 vueltas con el nuevo color y después volvemos a tejer 8 vueltas con blanco y después 8 en color y 8 en blanco. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que hayamos completado 4 franjas en el color que cada quien haya escogido
y hayamos llegado a tener 76 vueltas, que más o menos nos van a dar 18 centímetros del borde inferior a la aguja. Cuando lleguemos a ese punto, ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer los aumentos para las mangas. Para hacer las mangas, vamos a aumentar de cada lado de la labor 11 puntos 3 veces y después 12 puntos una vez. Esto es un total de 45 puntos para cada manguita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. En el primer punto de la vuelta vamos a tejer en este caso es especial, es el primer punto, pero no simplemente lo deslizo porque necesito aumentar puntos. Entonces ahí yo tejo un punto y ese punto lo pongo en la aguja izquierda otra vez. Ya aumenté 1. Ahora hago la misma operación en ese punto, aumento y pongo en la aguja 2. Meto mi aguja, doy una lazada, saco un punto y lo meto en esa aguja izquierda. Y así hasta que aumentemos 11 puntos. Ya están aumentados los 11 puntos, entonces ahora simplemente tejo. En esta ocasión, es decir, cada vez que aumentemos puntos, el primer punto sí lo tejemos, ¿ok? Entonces, tejo ese primer punto y tejo todos los demás. Continuamos en punto bobo o Santa Clara, tejemos toda la vuelta, los veo para empezar la vuelta que sigue por este lado de la labor y aumentar puntos ahí también. Listo, terminamos y ahora vamos a agregar puntos igual en este otro lado. Entonces hacemos exactamente lo mismo. En este punto levanto 1 y lo meto a la aguja izquierda. Y así continúo hasta que haya aumentado 11 puntos. Vamos a aumentar los 11 puntos, tejemos toda la vuelta y los veo cuando lleguemos nuevamente a este lado para aumentar otros 11. Ya terminé esa vuelta por el lado revés de la labor y ahora que voy en el lado derecho, nuevamente me toca aumentar 11 puntos aquí y después serán 11 puntos en el otro lado y así hasta que completemos todo el esquema que tenemos que completar, que son 3 veces 11 puntos y una vez 12 puntos. Cuando lleguemos a ese momento, cuando hayamos aumentado todo eso, 45 puntos en total de cada lado, ahí los veo para indicarles hasta dónde continuamos. Y bueno, así es como vamos hasta ahorita. Ya terminamos de hacer los aumentos de cada lado. Aumentamos 45 puntos de cada lado. Quiere decir que en la aguja ahorita tenemos 148 puntos. Bueno, pues con estos 148 puntos vamos a continuar tejiendo igual en punto bobo todos los puntos hasta que lleguemos a 26 centímetros del borde inferior a la aguja. Cuando lleguemos ahí les indico cómo vamos a tejer ahora para hacer lo que será el cuellito, el escote. Ya llegamos a 26 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora vamos a hacer el escote o el cuello. Es muy sencillo porque es recto. Vamos a rematar una cierta cantidad de puntos y seguimos tejiendo cada lado por separado. Entonces, vamos a empezar tejiendo en esta vuelta 64 puntos, solamente 64 puntos. 62, 63 y 64 puntos. Ahora vamos a cerrar o a rematar los 20 puntos que siguen. Así que tejo 1, tejo 2 y remato. 1, 2, 3, vamos a rematar 20 puntos. 4, 18, 19 y ya rematamos 20 puntos.
Este lado de la labor aquí se va a quedar, no le pasa nada y lo vamos a conservar. Si alguien lo quiere poner en unas agujas auxiliares, en un gancho, lo puede poner. Ahí lo vamos a dejar en espera. Vamos a continuar tejiendo solamente este lado. Y vamos a tejer ahora, para terminar la vuelta, los 64 puntos, contando a este que tenemos en la aguja. Entonces terminamos la vuelta. Muy bien, terminada está la vuelta y ahora vamos a continuar tejiendo igual en punto bobo todos nuestros puntos, estos 64 puntos. Vamos a continuar tejiendo recto hasta que a partir de aquí, de donde rematamos los 20 puntos centrales, hayamos alcanzado una distancia de 4 centímetros desde aquí hasta la aguja. Ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya tejí esos 4 centímetros medidos a partir del lugar donde cerré los 20 puntos centrales y hasta la aguja. Tengo 4 centímetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar los puntos que quitamos aquí en el escote, los vamos a agregar atrás para formar la espalda, uno de los lados de la espalda. Por detrás nuestra chaquetita va abierta, por eso ya continuamos tejiendo por separado cada lado. Entonces, vamos a tejer en estos 64 puntos, voy en una vuelta por el lado del revés, así que tejo estos 64 puntos y cuando los termine les indico cómo vamos y cuántos puntos vamos a agregar para formar la espalda. Termino los 64 puntos y ahora vamos a agregar, damos la vuelta a la labor, para agregar 13 puntos en total. Los vamos a agregar igual que agregamos los puntos para ampliar la manga, para hacer la manga. Entonces, aumentamos 13 puntos. Aquí rematamos 20, entonces la mitad para cada lado serían 10, pero le vamos a agregar 3 puntitos más para la cenefa, donde irán los ojales y los botones. Entonces, si aumento puntos, los aumento igual que la vez pasada, que en las mangas, que tejo un punto y lo pongo en la aguja, tejo otro punto y lo regreso a la aguja izquierda. De esta manera vamos a aumentar 13 puntos. Muy bien, después de aumentar esos 13 puntos, me quedan en la aguja 77 puntos en total. Con estos 77 puntos vamos a continuar tejiendo, vamos a tejer solamente 2 vueltas. Cuando vayamos a empezar la tercera vuelta, nuevamente aquí en este lado donde estamos, les indicaré cómo hacer los ojales. Ahora que ya tenemos esas 2 vueltas, vamos a hacer el primer ojal. Vamos a tejer, bueno, el primer punto ya saben que lo deslizamos, tejemos el segundo punto, hacemos una lazada y después un surjete, es decir, deslizo el punto que sigue, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Esto se llama surjete. Lo voy a volver a hacer para aquellos que nunca lo habían hecho, que vean que es muy sencillo. Deslizo el primer punto, tejo el segundo punto, ahora doy una lazada, deslizo el punto que sigue, simplemente lo paso de la aguja izquierda a la derecha, no lo tejo. Tejo el que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí, así rematé un punto para compensar el que estoy agregando al hacer la lazada. Y ya me quedó un ojalito. Esos ojales los vamos a continuar haciendo cada 6 centímetros a lo largo de toda la espaldita, ¿ok? Que no se les olvide hacer sus ojales cada 6 centímetros. Ahora, mientras tanto, vamos a continuar tejiendo. Así como vamos en punto bobo, estos puntos que tenemos en la aguja en este lado de lo que será la espalda, ¿hasta cuándo? Pues fíjense muy bien.
Vamos a continuar tejiendo hasta que alcancemos 18 centímetros aquí. En la punta de la manguita ponemos el metro. Ahorita vamos en 11 centímetros pasaditos hasta que lleguemos a 18 centímetros. Cuando estemos ahí, los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos ahora a ir cerrando todos los puntos que aumentamos para la manga. Entonces ya saben, tejemos igual los 77 puntos en punto bobo. No se olviden de hacer los ojales cada 6 centímetros hasta que lleguemos a 18 centímetros y ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya llegamos a 18 centímetros puesta la cinta métrica en la orilla de la manga. Del borde inferior a la aguja tenemos 18 centímetros. Continuamos tejiendo, por lo tanto, aquí ya me tocó hacer un ojal más, ¿sí? Ya se va viendo la forma de la espalda. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, así como aumentamos estos puntos, empezando por 11, 11, 11 y 12 al final, pues ahora vamos a hacer lo mismo en reversa. Vamos a empezar a menguar puntos en este mismo orden, 12, luego 11, 11 y 11. Así que vamos a empezar a menguar. Entonces seguimos el mismo orden, así que deslizo el primero, tejo el segundo y monto. Llevo 1, 2, 3, 11 y 12 puntos. Y ya cerramos los primeros 12. Ahora terminamos de tejer toda la vuelta. Tejemos la vuelta de regreso y cuando volvamos a estar ubicados al principio de la manguita, pues ahí vamos a cerrar. Después serán 11 puntos 3 veces. Lo mismo que hicimos para aumentar, pero ahora para disminuir. Vamos a rematar en total 45 puntos en 4 etapas. Cuando hayamos terminado de hacer esos remates, los veo para indicarles cómo vamos a continuar ahora cambiando los colores. Una vez que terminamos de hacer las disminuciones de la manga, disminuimos un total de 45 puntos en 4 etapas, quiere decir que en la aguja nos quedaron 32 puntos. A partir de ahora vamos a continuar tejiendo siempre en punto bobo. No se olviden, tenemos que continuar haciendo nuestros ojales cada 6 centímetros, pero tenemos que hacer ahora el mismo patrón que hicimos en el delantero de cambio de colores. Quiere decir que ahorita nos toca empezar nuevamente, en mi caso con el color amarillo, con el que cada quien haya elegido, y tejer 8 vueltas en ese color, después 8 en blanco, 8 en el color escogido, 8 en blanco, 8 en color, 8 en blanco, 8 en color y terminamos con las 20 vueltas que hicimos o el número de vueltas que cada quien haya tejido al principio de la labor y después cuando ya tengamos ese número de vueltas simplemente cerramos todos los puntos flojitos. Ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya quedó terminada la primera espalda. Quedaron 5 ojales y ya está listo. Ahora, lo mismo que hicimos con este lado, vamos a hacer con el otro lado. Vamos a empezar a tejer justamente donde está el escote, por el lado del escote. Ahí empezamos, ponemos una hebra nueva y empezamos a tejer lo mismo que hicimos del otro lado. Esto quiere decir que primero vamos a tejer con todos estos puntos que tenemos en la aguja hasta completar los 4 centímetros que hicimos de este lado. Ahora ya es muy fácil porque tenemos las vueltas tejidas y podemos contar cuántas vueltas necesito. Entonces completamos esos 4 centímetros y agregamos 13 puntos para hacer el otro lado de la espaldita. Es mucho más sencillo este lado de la espalda porque ya no hay que hacer ojales. Entonces simplemente seguimos tejiendo. Cuando lleguemos al punto donde terminamos
los 18 centímetros que debe medir nuestra manga, pues ya, como les decía, contamos vueltas y es más fácil. Hacemos las disminuciones para quitar los puntos que corresponden a la manga, los 45 puntos, ya saben, los quitamos en 4 etapas diferentes. Esto es para que la manguita nos quede más angosta aquí en el frente que acá en la sisa. Por eso es que lo cerramos en las mismas 4 etapas como los aumentamos. Y después de esto continuamos con los mismos 32 puntos que nos van a quedar en la espalda haciendo nuestros cambios de colores. Como les decía, ya es más fácil porque no tenemos que ir contando para poner ojales hasta terminar. Y entonces ya los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a hacer las uniones. Bueno, pues ya nos quedó, ya está completo el saquito, solo falta hacer las costuras, pero antes vamos a esconder todas las hebritas que nos fueron quedando y para esto vamos a utilizar una aguja lanera o estambrera para poder hacer los remates y esconder estas hebras. Se trata simplemente de esconderlas para que no se nos vayan a zafar después. Entonces nos fijamos, este es el derecho de la labor, aquí en el lado revés. Bueno, pues voy a perder la hebra. Primero hago un pequeño remate, un nudito, para asegurarla allí y ahora por el mismo color de la hebra pues doy unas pasaditas para que se quede ahí enganchadita y no se vaya a salir después y cortamos y ya está. Entonces vamos a hacer esta misma operación con todas las hebras que nos quedaron. Muy bien, ahora sí ya estamos listos para empezar a unir nuestra chaqueta. Lo primero que vamos a hacer es doblar las dos partes de la espalda sobre el frente, de manera que nos quedan aquí adentro está el derecho de la labor, aquí tenemos el revés, es lo que nosotros estamos viendo ahorita, el revés. En las mangas les voy a pedir por favor que pongan una marquita a 4 centímetros del borde del puño, porque hasta ahí va a llegar nuestra costura. Lo demás lo tenemos que coser por el otro lado, para que cuando volteemos la manguita de esta manera no se note la costura, ¿ok? Entonces ponemos una marquita ahí a 4 centímetros del borde del puño. Yo voy a hacer mi unión utilizando aguja de gancho y puntos deslizados, pero si alguien lo quiere hacer con aguja lanera y punto atrás, como lo quieran unir. Yo prefiero esta forma. Entonces meto el gancho, saco la lazada y hago una cadenita, solo porque es el primero, después ya no porque es puro punto deslizado. Voy a aprovechar los espacios que me quedan entre nudo y nudo de cada lado de la labor y ahí voy a ir, meto el gancho, saco hebra y saco la cadenita que tenía porque es punto deslizado. Otra vez meto el gancho entre nudo y nudo, saco y saco de una vez. Otra vez meto el gancho entre nudo y nudo, saco y saco de una vez. Vamos a continuar. Y cuando lleguemos a la marca del doblez del puño, ahí rematamos. Entonces corto mi hebra y termino esta costura. Ahora sí ya puedo voltear la manguita por el otro lado. Voy a quitar los marcadores. Y ahora este pedacito que me falta lo uno por este lado de aquí. Entonces pues hacemos lo mismo. Nos ponemos para que quede parejito, parejito. Ahí está, es este. Meto el gancho, saco hebra, hago una cadenita y ahora voy uniendo por este lado, porque como vamos a voltear el puñito, entonces
pues no queremos que se vea la costura en el borde. Y ya está, ya llegamos a la unión. Hacemos lo mismo, cortamos la hebra y ya quedó. Ahora esto ponemos estas dos hebras y ya podemos ver aquí que bien nos queda la costura, ¿sí? Queda muy pareja, queda muy bien. Y aquí la manguita, aquí están los 4 centímetros que doblamos, que habíamos marcado, y ya nos quedó con su puñito doblado. Entonces ahora vamos a hacer la costura del otro lado exactamente igual que hicimos esta, y pegamos los botones. Eso también nos falta, pegar los 5 botoncitos. Y bueno, pues finalmente aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Ya vieron que fue muy fácil tejerlo y muy rápido, la verdad. Tejer en punto bobo y hacer las prendas en una sola pieza es muy sencillo cuando se trata de prendas para bebé. Ahora nos toca hacer el pantalón. El pantalón lo vamos a tejer en un solo color, en el color contrastante que haya elegido cada quien. Y bueno, van a ver que es muy sencillo. Aquí sí vamos a hacer la pieza de adelante y la pieza de atrás y después las vamos a unir. Así que vamos a ver cómo lo vamos a tejer. Muy bien, para empezar a tejer el pantaloncito vamos a montar 30 puntos con las agujas del número 3,5 también. Vamos a tejer primero la parte trasera del pantalón. Entonces vamos a empezar con lo que será la pierna izquierda de la parte de atrás del pantalón. Montamos 30 puntos y vamos a tejer en punto bobo, igual que hemos venido tejiendo, que tejimos el saquito. Vamos a hacer en punto bobo hasta que tengamos 7 centímetros. Más o menos estos serán unas 30 vueltas. En mi caso fueron 30 vueltas. Ustedes midan simplemente 7 centímetros. Muy bien, con esto tenemos los 7 centímetros del borde inferior a la aguja. Aquí está, 7 centímetros. Eso es lo que debemos de tener. Entonces ahora vamos a empezar a hacer aumentos en lo que será la parte externa de la piernita. Aquí va a quedarnos la entrepierna, aquí de este lado, donde tengo la hebra, de donde empecé a montar los puntos. Entonces de este lado vamos a ir haciendo una serie de aumentos. Fíjense bien, vamos a aumentar cada 14 vueltas, que es más o menos cada 4 centímetros, un punto de este lado 4 veces. En total en la aguja nos van a quedar 34 puntos. Entonces empezamos a tejer, pero vamos a tener que tejer toda esta vuelta, porque de este lado va la entrepierna. Aquí no hago aumentos ahorita. Mis aumentos quedan en la parte externa de la piernita. Entonces vamos a llegar al final de la vuelta. Ya estoy llegando al final y entonces tejo el penúltimo punto y de aquí, del centro, yo levanto la hebra que está en medio de los dos puntos y la tejo de derecho retorcido para que no se me haga un hoyito allí. Entonces tejo y tejo el último punto y ya aumenté un punto. Ahora tejemos 14 vueltas. Cuando hayamos tejido 14 vueltas más, entonces sí aumentamos otra vez y esto lo vamos a repetir hasta que tengamos 4 aumentos, es decir, 34 puntos en la aguja. Mientras tanto seguimos tejiendo siempre, acuérdense, en punto bobo o Santa Clara. Entonces los veo cuando acabemos esos 4 aumentos. Muy bien, ya terminamos de hacer los 4 aumentos. El tejido mide aproximadamente 17 centímetros. Vamos a continuar tejiendo con estos 34 puntos hasta que nuestro tejido mida 18 centímetros.
Muy bien, ahora que ya llegamos a 18 centímetros, entonces vamos a hacer los aumentos aquí para la entrepierna de este lado, al lado contrario de donde aumentamos los 4 puntos anteriormente. Y para hacer esos aumentos vamos a aumentar un punto cada 2 vueltas, esto es, cada vez que empecemos nuestra vuelta por el lado del derecho, aumentamos un punto 2 veces y después la siguiente vuelta aumentamos 2 puntos nada más una vez. Quiere decir que vamos a tener 38 puntos en la aguja porque vamos a aumentar 4 más. ¿Y cómo vamos a hacer estos aumentos? Los vamos a hacer de manera externa, es decir, queremos que el punto nuevo nos quede antes que todos los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Yo introduzco mi aguja en el punto, lo tejo, saco un punto y lo pongo en la aguja, como hicimos los aumentos para las mangas en el saquito, ¿sí? Entonces ya aumenté un punto, tejo entonces ahora los 35 puntos que me quedaron en la aguja. Termino esta vuelta, hago la vuelta de regreso y cuando empecemos nuevamente de este lado del derecho, aumentaremos otro. Ahí los veo. Ya estamos nuevamente entonces, así que aumentamos uno más. Y tejemos toda la vuelta y la de regreso y cuando volvamos a empezar por este lado, entonces vamos a aumentar 2 puntos. Vamos a continuar. Voy terminando la vuelta del lado del revés y entonces ahora me toca aumentar 2 puntos. Hago lo mismo, saco un punto y lo pongo en la aguja izquierda, tejo otro y lo pongo también en la aguja izquierda y ahora sí, ya tengo mis 38 puntos en total. Terminamos esta vuelta y ahora vamos a dejar todos los puntos en espera. Aquí los dejamos, los podemos poner en un gancho o en una aguja auxiliar. Aquí ya se formó la parte de la entrepierna. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la otra piernita exactamente igual, pero a la inversa. Los puntos que vamos a aumentar van a ser en el lado del derecho de la labor, aquí donde está la hebra, donde empezamos a montar los puntos. De ese lado me tienen que quedar estos 4 aumentos y los aumentos de la entrepierna me tendrán que quedar de este otro lado. Entonces vamos a hacer la otra piernita y los veo para ver cómo las vamos a unir. Bueno, ya tengo entonces aquí, ahora sí, las 2 piernas, aquí están sus aumentos, esta fue la primera que hicimos, esta fue la segunda, la izquierda y la derecha. Ahora para unirlos, simplemente nos fijamos que estemos parados en la misma vuelta, es decir, nos toca ahorita tejer por el lado revés de la labor, entonces empezamos tejiendo esta primera pierna, normal, pero cuando lleguemos a la unión vamos a ver cómo hacemos esa unión. Muy bien, voy terminando la vuelta y entonces ahora el último punto no lo voy a tejer, lo voy a pasar así nada más, lo voy a dejar un momentito en esta aguja. Ahora tomo la otra piernita, tomo la hebra que venía, que ya no voy a usar y voy a regresar el último punto de la primera pierna, lo regreso a la aguja y ahora voy a tomar los 2 puntos juntos, el último y el primero, el último que era el de la pierna que tejí primero y el primero de la otra y los tejo de derecho retorcido, tejo 2 puntos juntos y ahora sí ya continúo tejiendo toda mi vuelta normal. Muy bien, y ahora tenemos en la aguja 75 puntos en total y ya nos quedaron unidas las 2 piernitas, ¿ok? Después
Ya con esta hebra haremos un rematito allí y después, bueno, pues va a venir la costura de las dos partes, del delantero y la parte de atrás. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a continuar. Vamos a continuar ahora haciendo una serie de disminuciones a ambos lados del pantalón, de la parte de atrás del pantalón, para que nos vaya dando la forma. Pero esas disminuciones, fíjense, aquí yo ya tengo otra parte tejida y aquí podemos ver claramente cómo están esas disminuciones y cómo se le dio forma, y bueno, luego haremos una cintura con punto elástico. Aquí lo que quiero que vean bien es que ya unimos. Ahora, después de unir la entrepierna, vamos a tejer 8 vueltas. Y después de tejer esas 8 vueltas con los 75 puntos que nos quedaron en la aguja, vamos a empezar a hacer disminuciones de cada lado. Vamos a disminuir un punto de cada lado, cada 8 vueltas, 6 veces. ¿Y cómo lo vamos a disminuir? Muy fácil. Yo deslizo el primer punto y luego tejo 2 puntos juntos y luego ya sigo tejiendo toda la vuelta. Y antes de terminar la vuelta, el antepenúltimo y el penúltimo punto los tejo juntos de derecho y luego el último punto. Y con eso ya estaré menguando, disminuyendo un punto de cada lado, cada 8 vueltas. Y esta operación la vamos a repetir 6 veces. Para cuando lleguemos a esas 6 veces de hacer disminución de cada lado, nos van a quedar en la aguja 63 puntos y más o menos vamos a tener 33 centímetros desde el borde inferior del pantaloncito hasta donde vayamos en ese momento. Les digo que esto es un más o menos porque nada es absolutamente exacto. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, los vuelvo a ver para indicarles entonces cómo vamos a hacer la cinturilla para darle un poco más de amplitud al pantaloncito, porque esta es la parte de atrás. Bueno, ya llegamos a 33 centímetros del borde inferior a la aguja. Entonces, ahora vamos a hacer esa serie que les comenté de vueltas acortadas en esta parte del pantalón, porque es la parte de atrás del pantalón. En el delantero no haremos esas vueltas. Son muy sencillas, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a tejer toda nuestra vuelta hasta que nos falten 4 puntos para terminar. Tejemos entonces normales todos nuestros puntos hasta que me falten 4. Muy bien, aquí me quedan 4 puntos en la aguja. Esos 4 puntos no los voy a tejer. Le doy la vuelta a la labor y ahora voy a empezar a tejer mi vuelta de regreso. Aquí lo que es importante es qué vamos a hacer con este primer punto que tenemos en la aguja, cómo lo vamos a tejer. Entonces, fíjense bien, no lo voy a tejer, lo voy a pasar, pero lo voy a tomar de revés. En vez de tomarlo con la hebra por detrás de la labor y pasarlo de derecho, yo lo voy a pasar con la hebra por delante de la labor y tomándolo como si lo fuera a tejer de revés, lo paso a la aguja derecha. Y ahora voy a jalar la hebra, esta hebra la jalo, la tenso, de manera que aquí me van a quedar 2 hebras. Una es el punto y otra es la hebra que está al lado. Esas 2. Ahora sí, continúo tejiendo todos los puntos normalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que me queden 4 puntos en la aguja otra vez. Entonces, tejemos. Muy bien. Y ya nos quedan otra vez 4 puntos en la aguja. Esos no los tejemos, le damos la vuelta a la labor y volvemos a repetir la misma operación con la hebra por delante de la labor. Deslizamos el punto que está en la aguja izquierda a la derecha, tomándolo como si lo fuéramos a tejer de revés,
pero no lo vamos a tejer, solo lo deslizo. Entonces jalo la hebra, la tenso para que se me forme aquí un punto doble. En realidad es el punto más la hebra de al lado. Ese punto va a contar como un solo punto, ¿ok? Ahora sí, continuamos tejiendo todos nuestros puntos normal en punto Santa Clara. Vamos a continuar. Y ahora, cuando nos queden otros 4 puntos en la aguja, entonces ahí vamos a dar la vuelta. ¿Y cómo van a ser esos 4 puntos? Bueno, estos fueron los primeros 4 que dejamos. Ahora, el primero que tengo aquí, que es doble, acuérdense que es el primer punto cuando di la vuelta a la labor, ese está doble, quedó doble, pero es un solo punto en realidad. Entonces es 1, 2, 3 y otra vez 4 puntos que dejamos ahí. Damos la vuelta a la labor y volvemos a hacer lo mismo. Deslizo el punto de revés, jalo mi hebra hacia adelante para... ¿Esto para qué lo hacemos? Para que no se nos haga un hoyito después cuando tejamos ya completas las vueltas, que no nos queden hoyitos, que nos quede perfecto el tejido. Entonces tenso mi hebra y vuelvo a tejer todos los puntos otra vez a llegar al otro extremo y vamos a ver ahora cuántos puntos vamos a dejar ahí. Muy bien, y ahora revisamos. Tengo los primeros 4 puntos que dejé en la primera vuelta cortada. Después tengo, acuérdense que este que tiene 2 lazaditas es solo un punto, es 1, 2, 3 y ya están otros 4. Volvemos a hacer la misma operación. Damos la vuelta, deslizamos el punto, tensamos la hebra y volvemos a tejer hasta que nos queden otra vez 4 puntos antes de terminar esta vuelta que ya es acortada. Vamos tejiendo y revisamos. Tenemos los primeros 4 puntos, los segundos 4 puntos que incluyen este que está doble, no se les olvide, y otra vez 4 puntos incluyendo el primero que está doble, 1, 2, 3, 4. Muy bien, vuelvo a dar la vuelta a la labor. Otra vez deslizo el primer punto de revés, tenso la hebra y continuamos tejiendo todos los puntos. Revisamos, tengo los 4 primeros, 4 segundos, 4 terceros, 1, 2, 3, 4, aquí me falta tejer un punto más y le doy la vuelta a la labor nuevamente, perdón, con la hebra por delante, deslizo el punto, tenso la hebra y tejemos. Pero ahora ya no vamos a hacer vueltas acortadas, así que tejemos todos los puntos hasta el final. Solamente tenemos que tener mucho cuidado con estos puntos que tienen la hebra doble, donde dimos la vuelta a la labor. Ese punto lo vamos a tejer las 2 hebras juntas. Tomo mis 2 hebras. Acuérdense que es solo un punto. Y continuamos tejiendo. Llego otra vez a ese punto que tengo doble, tejo las 2 hebras, otra vez 1, 2, 3 y llegamos otra vez, tomo las 2 hebras y tejo normal. Y terminamos la vuelta de este lado. Ya cerramos, ya hicimos nuestras vueltas acortadas aquí. Ahora tejemos la vuelta del otro lado, la vuelta de regreso. Nada más acuérdense que cuando lleguemos a esos puntos que están dobles, tenemos que tomar las 2 hebras. Lo voy a tejer hasta aquí y los vuelvo a ver. Ya llegamos entonces a ese punto donde tengo el punto que tiene 2 hebras. Entonces, acuérdense, lo tomamos las 2 hebras y lo tejemos. Esto es solo para que no nos queden hoyitos. Entonces, tengo 2, tomo las 2 y lo tejo.
Repito mucho, pero es para que a nadie se le vaya a pasar ese detalle, porque si no al final van a tener más puntos en la aguja de los que debemos de tener. Y ya nos quedó esa serie de vueltas acortadas, ya quedaron aquí. Ahorita no se nota porque los puntos están en la aguja, pero ya nos quedó. Ahora vamos a tejer 2 vueltas más. Voy y vengo para quedar otra vez en el lado derecho de la labor y ya les digo qué más hacemos. Bueno, ya hicimos esas 2 vueltas. Antes de continuar, sí quisiera recapitular un poquito para que nos quede bien seguro lo que acabamos de hacer. Llegamos hasta 33 centímetros en nuestra labor. Cuando llegamos ahí, empezamos a hacer las vueltas acortadas, dejando 4 puntos de cada lado de la labor 4 veces. Sin tejer, fuimos aumentando 4 puntos, luego 8, luego 12 y luego 16 puntos y luego ya tejimos completa la vuelta para terminar con el mismo número que teníamos de puntos, 63 puntos. Ahorita en aguja tenemos esa cantidad de puntos. Acuérdense que esto de las vueltas acortadas solo lo vamos a hacer en la parte trasera del pantalón para darle un poquito más de amplitud. En la parte del delantero no hay. Si yo mido ahorita, mi tejido mide 34 centímetros. Tejimos mucho, pero en realidad esas vueltas, como fueron acortadas, si yo pongo la cinta métrica aquí en la orillita del tejido, donde no influyen las vueltas acortadas, mi tejido mide 34 centímetros. Eso es lo que tenemos que tener. Y ahora sí, vamos a hacer una parte, lo que será la pretina, lo vamos a hacer en elástico 1-1. Vamos a cambiar de agujas. Vamos a cambiar a las agujas del número 3 y con ellas vamos a tejer más o menos 6 centímetros en elástico 1-1. Entonces, empezamos, deslizamos el primer punto y ahora tejemos un revés, un derecho, un revés, un derecho y así vamos a continuar hasta completar 6 centímetros en elástico 1-1. Lo vamos a doblar a la mitad, por eso es que tejemos 6 centímetros. No crean que vamos a hacer una pretina tan ancha. Nos va a quedar más o menos de 3 centímetros, ¿ok? Entonces, solamente les recuerdo que tengan mucho cuidado que cuando terminen esta primera vuelta, cambien su otra aguja, quiten la que tienen en la mano izquierda del 3,5 y la cambien por la otra del 3. Entonces, los veo para terminar, para cerrar los 6 centímetros en elástico 1-1. Ya tengo 6 centímetros, entonces ahora en mi caso fueron 18 vueltas, por si a alguien le sirve la información. Entonces ahora vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Y con esto habremos terminado la parte trasera del pantalón, así que para cerrar ya saben, deslizamos y vamos tejiendo los puntos como se nos presentan y vamos rematando. Ahora me toca derecho, tejo derecho y remato. Me toca revés, tejo revés y remato. Vamos a cerrar todos los puntos y entonces les digo cómo vamos a tejer la parte delantera del pantalón. Bueno, pues ya quedó la parte de atrás del pantalón, cerrados todos los puntos. Entonces ahora lo que quiero mostrarles es cuánto es lo que mide en total el pantaloncito, considerando que esta pretina se va a doblar a la mitad. Entonces, si yo la doblo a la mitad y mido hasta el borde inferior, mide entre 35,5 y 36 centímetros. Ese es el largo del pantalón y de ancho, en su parte más ancha, tiene más o menos 35 centímetros. Eso es lo que tiene, entre 34,5 y 35 centímetros. Entonces ahora, para tejer la parte de adelante del pantalón,
Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la parte de atrás. Montamos la misma cantidad de puntos, tejemos la piernita con sus aumentos, 4 aumentos, dejamos en espera, tejemos la otra, los unimos, hacemos entonces las disminuciones que tenemos que hacer aquí. Y simplemente lo que no vamos a hacer son las vueltas acortadas. Entonces, cuando lleguemos a la misma cantidad de vueltas que dimos aquí en la parte de atrás, desde el momento que unimos las dos piernitas hasta la cintura, contando por la parte exterior donde no tenemos vueltas acortadas, cuando lleguemos a ese mismo número de vueltas, a esta misma distancia, cambiamos a las agujas del número 3 y hacemos los 6 centímetros en elástico 1-1 para formar la pretina. Entonces vamos a hacer eso y los veo para ver cómo vamos a unir el pantalón. Bueno, ya tenemos las dos partes del pantalón. Ahora, como pueden ver a esta parte, yo ya le hice el dobladillo en la pretina, vamos a hacerle el dobladillo a esta otra parte. Nos cercioramos primero de estar por el lado revés de la labor. En el punto bobo o Santa Clara el problema es que no tiene revés ni derecho, entonces tenemos que fijarnos. Aquí en el lado izquierdo están las hebras que me quedaron cuando monté los puntos, por eso sé que este es el revés de la labor. Entonces, con ayuda de una aguja lanera o estambrera, vamos a hacer un pequeño dobladillo. Es muy sencillo porque aquí tengo perfectamente marcada la línea donde empecé a tejer el elástico 1-1, entonces ahí justamente en ese borde es donde yo empiezo a coser. Es un dobladillo o ruedo, se le dice en algunos lugares también, de lo más sencillo. Tomamos el punto que está en la última fila del punto bobo y simplemente damos una puntadita. Vamos cuidando de que vaya a la par el borde con lo que vamos cosiendo, porque como esto está en elástico 1-1, obviamente se va a fruncir. Si yo no tengo cuidado de irlo poniendo en el lugar donde debe de ir, cuando llegue al final me va a faltar borde donde coser. Entonces hacemos esta costura. Y ahora sí vamos a unir las dos partes. Ponemos derecho con derecho de la labor, tienen que quedarnos enfrentados y vamos a empezar a unir por aquí. El doblez de la pretina lo vamos a dejar libre por si vamos a meter un elástico para que quede más firme la cintura. El que no quiera no es necesario, es cuestión de gustos. Así que en esta parte de la pretina vamos a unir solamente la parte interna. Lo que doblamos lo vamos a dejar libre para poder meter el elástico. Yo voy a utilizar una aguja de gancho para hacer la unión porque me gusta cómo queda el acabado, pero si alguien lo quiere unir con aguja lanera, con punto atrás o la puntada que quieran, es igual, es lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a empezar a unir. Tomamos una hebra nueva, sacamos y hacemos una cadena porque es para empezar. Vamos a unir con puntos deslizados. Entonces, sujetando muy bien esta colita para que no se nos vaya a ir, tomo las dos partes que voy a unir, meto el gancho, saco una lazada y saco de una vez la cadena que tenía en el gancho. Ese es punto deslizado. Otra vez, meto, saco y saco de una vez. Como tenemos los nuditos que nos fueron quedando cuando fuimos tejiendo, es muy fácil empalmar los dos lados a coser porque los nuditos nos van indicando dónde va cada punto. Entonces, así nos va quedando una unión muy uniforme
que no se nota y que es mucho más rápido que hacer la costura con aguja lanera, pero es cuestión de gustos. Entonces vamos a hacer esta costura y luego haremos la del otro lado exactamente igual. Muy bien, les recuerdo que los últimos 4 centímetros del borde inferior de la piernita los cosemos al revés, los unimos al revés, porque cuando ya tenga yo el pantaloncito puesto al derecho, aquí está la costura por el lado derecho, este borde inferior se dobla y entonces yo no quiero que se vea una costura, quiero que se vea así. Lo mismo que hicimos con la chaquetita, ¿ok? Bueno, entonces ahora nada más nos falta, vamos a ponerlo al derecho precisamente, porque nos falta hacer la costura de la parte interna de las piernitas, de la entrepierna. Y estos primeros 4 centímetros los tenemos que coser por este lado. Entonces empezamos por este lado con una hebra nueva, sacamos una cadenita y tomamos el hilo que es, el que va a la madeja y hacemos una cadena porque es el principio y ahora ya seguimos metiendo el gancho entre cada nudito. Vamos a dejar la misma cantidad que dejamos de este lado de puntos o de vueltas o de centímetros para dejar en este lado. Cuatro, 5, 6, 7, lo saco completo y 8. Ahí está ya del mismo tamaño. Y ahora vamos a dar la vuelta para seguir uniendo, pero por el otro lado, ya por el lado del revés, como debe de ir. Entonces, ahora sí ya, continuamos por este lado. Y vamos a unir toda la parte de la entrepierna. Y bueno, pues así quedó el pantalón muy hermoso. Aquí tenemos la parte de atrás con sus vueltas acortadas que nos sirven para darle mayor amplitud a la parte de atrás. Si alguien siente que todavía le falta más sujeción a la pretina, puede en este momento ponerle un elástico que con ayuda de un imperdible puede meter por aquí y después coserlo. Eso ya es al gusto de cada quien, como sientan. Yo siento que así quedó perfecto y que le va a quedar perfecto a cualquier bebé. Y bueno, pues aquí tenemos el complemento, la chaquetita que hicimos primero. Entonces tenemos un jueguito, la verdad, muy mono, que bueno, yo creo que me divertí mucho tejiéndolo y espero que ustedes también. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, compartan el tutorial con sus amigos y amigas tejedoras. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que mis indicaciones hayan sido claras y como siempre ya saben, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.